Los jóvenes buscan una fe fuerte y no una acomodada al mundo moderno. Cada vez son más las voces dentro de la iglesia que claman y exigen de que se reviertan las políticas secularizadoras dentro de la iglesia. La mayoría de estas voces son compuestas por jóvenes que claman a las autoridades competentes y claman al clero que defiendan sus principios. Piden encarecidamente de que la iglesia sustente y preserve la fe que ha sostenido durante 2000 años de historia. Estas voces son las voces que, aunque todavía minoritarias, van a cambiar la historia de la iglesia para siempre. Frente al desánimo generalizado que muestran muchos creyentes hoy, especialmente tras los resultados de las encuestas de Pew Research Center, que muestran que la fe en el continente europeo está muriendo a una rapidez aterradora, estas voces disidentes se alzan como señales de esperanza, aunque todavía minoritarias, evocan las minorías creativas que, según el Papa Benedicto XVI, serían el futuro de la Iglesia. Así como en el pasado, estas minorías transformaron el mundo pagano hacia el cristianismo medieval, hoy resurgen especialmente entre los jóvenes que buscan volver a una iglesia que sus antepasados les privaron de conocer. Desde una perspectiva sociológica, tiene total sentido. Esos jóvenes que, viendo cómo el mundo moderno constantemente ataca la fe, persigue la verdad y busca excluir a la iglesia de toda la sociedad, una reacción frontal y visceral es lo lógico, porque hay que defender la fe. Esos jóvenes que se plantean y dicen no, dicen que encarecidamente que no quieren pactar, que quieren mantenerse católicos, quieren mantenerse firmes, resulta totalmente natural, ya que es una respuesta natural a un mundo que ha propiciado y promovido lo antinatural. Un ejemplo claro es el estudio de la Sociedad Bíblica del Reino Unido en un artículo titulado The Quiet Revival, el renacimiento silencioso. En un país altamente secularizado, donde apenas el 88% de la población se declara creyente, los católicos que durante 500 años han sido minoría, crecen en todos los grupos de edad, especialmente entre los menores de 35 años. Un dato presentado por el estudio es que la asistencia a la iglesia de estos católicos ha aumentado en un 50% en los últimos 6 años, y desmintiendo el mito de que el declive de la asistencia a la iglesia es imparable. Según proyecciones del estudio, los católicos británicos superarán dentro de poco a sus contrapartes anglicanas, un hecho totalmente impensable, ya que en Reino Unido el anglicanismo es prácticamente la religión del Estado. Y si ya los católicos superan al Reino Unido dentro de su propia religión, estaríamos viendo un fenómeno nunca antes visto en la historia de Europa y la Iglesia. Por su parte, The Catholic Herald publica un interesante artículo de Catherine Sullivan, de 21 años, quien se convirtió al catolicismo a los 17 años. ¿Quién la llevó a convertirse? La propia Catherine quedó atónita al ver cómo todos se enfrentaban a las opiniones predominantes sobre la ética sexual, el aborto, la pornografía, la anticoncepción. Al estudiar el catolicismo se dio cuenta de que la única doctrina que se mantiene firme frente a las modas de la época es la doctrina católica. Dice que esos supuestos principios duros le revelaron que esta iglesia tenía que ser una verdadera. Fortalecida por el cálido apoyo que Catherine recibió por parte de muchos jóvenes católicos, esta mujer emprendió una firme lucha en las universidades y en los centros educativos, exigiendo que se respetaran las verdades de la fe. Según Catherine, lo que los jóvenes quieren no es una jerarquía que relativice los principios, sino una que mantenga y preserve las verdades que ella misma ha promovido durante 2 milenios. Para el joven católico, continúa Catherine, abro comillas, los jóvenes quieren un refugio del bombardeo constante de ideas liberales que están sometidos en la universidad, en los colegios, en los trabajos, en los medios y de vez en cuando en su propia familia. Cierro comillas. Otras noticias similares de esperanza pueden observarse en la otrora católica Francia, particularmente en la peregrinación anual a Chartres.
cuyos números han ido en aumento de manera significativa. En el 2023 se registró un impresionante crecimiento de participantes del 53% en contraste con el año anterior. Y luego, en el 2024 se reportó un incremento adicional del 20% sobre el 53% que había ocurrido el año anterior. Se trata de un fenómeno notable que refleja un resurgir de la fe en medio de una sociedad cada vez más secularizada. Lo que distingue esta peregrinación de muchas otras no es solo la magnitud de su participación, que cuenta con las decenas de miles, sino también el perfil de los asistentes. La gran mayoría son jóvenes, con edades que oscilan entre los 15 y los 30 años. Esta juventud vibrante, convencida, representa un poderoso signo a la esperanza futura de la Iglesia. La peregrinación tiene otra particularidad esencial. La totalidad de sus misas son en latín y el rito tradicional. La mayoría de los padres va con sotana y con los paramentos tradicionales, y buena parte de los que asisten se denominan conservadores o tradicionalistas. Y continuando en Francia, la Conferencia Episcopal Francesa publicó un muy interesante documento sobre las conversiones que ocurrieron en Pascua. Según fuentes oficiales, cerca de 17.000 franceses adultos entraron a la religión, de los cuales 7.000 estaban entre la edad entre los 11 y los 18 años de edad. Esto representaba un aumento del 45% comparado con las conversiones ocurridas en el año pasado. Lo que está ocurriendo en Francia y realmente en toda Europa es que los jóvenes ya cada vez están yendo más a la iglesia, y los que están yendo no buscan las inspiraciones de los 60 y los 70, no buscan una iglesia abierta a todos y a todos, no buscan una iglesia que sea católica, apostólica y romana. Sacerdotes conservadores. En el continente americano, otro estudio realizado por el New York Times publicó un artículo que explora las tendencias en las generaciones más jóvenes de sacerdotes católicos, a quienes el artículo describe como abrumadoramente conservadores en su teología, sus gustos y su moral. Los sacerdotes jóvenes de hoy no se ven a sí mismos como una insurgencia conservadora, sino como parte de una nueva generación que abraza las difíciles enseñanzas de la Iglesia en lugar de restarle importancia. Finalmente revela que en una encuesta que los 3.500 sacerdotes nacidos en los Estados Unidos y ordenados en 2020, describió que más del 80% se describen a sí mismos como conservadores o muy conservadores, y no encontró en el estudio a ningún sacerdote ordenado desde el 2020 que se identificase como muy liberal. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es una prueba más. Tanto el laicado católico como sobre todo sus nuevos pastores abrazan la tradición y rechazan las estériles provocaciones e insinuaciones del progresismo. Desafortunadamente, este fenómeno, que debería dar esperanza, es notoriamente excluido del debate en torno al proceso sinodal, monopolizado por la vieja izquierda católica. Ciega a los signos de los tiempos, Katherine Sullivan no duda en acusar al proceso sinodal. Dice que haber distorsionado el ideal de los jóvenes, y continúa, cito a Katherine: he asistido personalmente a las reuniones sinodales donde me han dicho personas, generalmente mayores a los 60 años, que lo que los jóvenes realmente quieren es una iglesia más inclusiva, más tolerante, más abierta, más unida con el mundo. Y tengo la ligera sospecha de que eso es lo que esas personas querían de la iglesia cuando tenían 20 años. Cierro comillas. Para terminar, quise presentar un artículo hecho por la revista española El Debate, el cual lleva el siguiente título: Restaurar lo que otros han arruinado. La vieja iglesia se rejuvenece cada vez más, mientras que la nueva iglesia luce cada vez más vieja.